a dar lectura y dice así la palabra de nuestro Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tus misericordias. Este tiempo, Señor, importante y especial, lo pongo en tus manos, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, alimentando nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, la que edifica tu iglesia esta tarde, que tu Espíritu Santo, el que redarguya, Señor, y danos entendimiento a tu palabra. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar por un instante. Continuamos con la serie de predicaciones, el poder de su palabra, y esta tarde, hermanos, vamos a atender una palabra muy importante. El tema es cuando las emociones gobiernan. ¿Cuándo qué, hermanos? Dios quiere hablarnos esta tarde a un área muy importante de nuestras vidas que tienen que ver con las emociones. Si hay algo de lo que podemos estar seguros en este día, es que todos los creyentes en Cristo aquí reunidos tenemos el deseo de que Dios hable a nuestras vidas. Cuando hablamos de las emociones, hermanos, hablemos de aquella parte importante que está dentro de nosotros, en cada uno. Las emociones tiene que ver con la forma de cómo evaluamos y cómo reaccionamos a cada información que recibimos. Una vez más, hermanos, las emociones o nuestras emociones inciden en cada decisión que tomamos, es decir, en la forma como evaluamos y reaccionamos a cada información que recibimos, en nuestra relación con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios. Y las emociones tienen que ver con el proceso de aprender y crecer espiritualmente, y esto va a ayudarnos esta tarde a entender. Entonces, cuando nuestras emociones van incluidas en aquellas cosas que vemos, con las cuales nos relacionamos, siempre vamos a estar evaluando a través de las emociones. El Salmos 32, versículo 3, voy a pedirle que me acompañe. Todos los seres humanos somos seres emocionales, pero vamos a ver con la ayuda de Dios cómo funcionan nuestras emociones, y lo más importante, cómo funcionan nuestras emociones desde el punto de vista de Dios. Porque todo lo que vemos, todo lo que percibimos, oímos y tocamos, todo pasa por el filtro de las emociones. Y siempre todo lo que percibimos con aquellos que nos relacionamos, con aquellos que interactuamos, después de poner en práctica o en ejercicio las emociones, vamos a llegar a un punto de evaluar y de tomar una decisión con aquello que estamos teniendo contacto. Dice el Salmos 32, versículo 3, mientras callé, dice aquí el rey David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí encontramos a un rey David, el cual, viviendo una situación en su vida, involucrada las emociones, dice que llegó el momento que se envejecieron sus huesos. La percepción del momento que estaba viviendo lo llevaron a evaluar que algo le estaba sucediendo dentro de sí mismo, y él llegó a contemplar que sus emociones le decían: por dentro siento que estoy envejeciendo. Porque cada situación que nos toca vivir como seres humanos, vamos a involucrar las emociones, y cuando estas son involucradas, llegará el momento que tú vas a tomar una decisión, vas a evaluar y vas a decir esto sí, esto no. Pero hasta dónde eso Dios permite o nos ayuda a nosotros a crecer en el Señor. Proverbios 3:7. Todos los seres humanos somos seres humanos los cuales nos conducimos con las emociones. Pero vamos a ver, hermanos,
la perspectiva de Dios en cuanto a cómo funcionan nuestras emociones. Dice Proverbios 3, 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina, ¿para qué? A tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí Salomón dice que no seamos tan inteligentes considerando nuestra propia, ¿qué, hermanos? Opinión. Y esto es muy cierto. ¿Sabe que las emociones están involucradas cuando nos relacionamos con Dios? Y uno de los puntos críticos con el cristiano siempre, pero hoy en nuestro tiempo, es de que cuando Dios no contesta en nuestras vidas, nuestras emociones te dicen, bueno, como Dios tarda en contestarme, siento yo que tengo que tomar una decisión. Yo veo que Dios no me contesta y tomo una decisión. Porque cada situación que nos toca vivir, llegaremos al momento en evaluar y decir, como Dios se tarda, yo voy a comenzar a hacer las cosas. Y puede ser con tus hijos, puede ser con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos. En todas las esferas, dice el Proverbio 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Cuando hagamos eso, hermanos, dice, será medicina, ¿a qué, hermanos? A nuestro cuerpo, y allí incluye nuestras emociones. Mateo 6:34. Todos los seres humanos sufrimos. Jesús vivió un momento difícil en el huerto de Getsemaní y pasó por un momento de dolor espiritual y físico, pero también se dio cuenta que en ese momento de sufrimiento había una perspectiva de parte de Dios Padre. Y encontramos en Mateo 6:34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día, ¿qué dice, hermanos? Las emociones producen en nosotros diferentes maneras de percibir las cosas. Jesús dice en este pasaje que no nos preocupemos por las cosas del mañana, porque las cosas de la mañana le corresponden a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que usted siente en este momento? ¿Usted siente que tiene seguridad mañana? ¿Usted siente en este momento de que el día de mañana será mejor? ¿Sabe que pasamos los cristianos por momentos en los cuales deseamos tener control de las cosas? Somos por naturaleza personas que queremos controlar el bienestar que tenemos hoy, mañana y siempre. Y cuando no lo tenemos, queremos entrar en control de las cosas. Y es ahí donde entramos en un terreno difícil, porque entonces dejamos a Dios de un lado y comenzamos a intervenir nosotros en aquellas cosas que Dios desea que esperemos. Pero como nuestras emociones nos hablan a que como Dios se tarda, hagamos algo. Jesús dice aquí, no se preocupen por el día de mañana. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe o cree que Dios tiene control de la vida? Entonces, ¿por qué si Dios tiene control de la vida te desesperas? ¿Por qué si Dios tiene control del mañana de tu familia, por qué entonces tú te mueves en el tiempo que Dios no quiere que te muevas? Y dices, es que yo veo que las cosas no están caminando mal, o están caminando como yo no quiero que caminen. Y es aquí donde el cristiano patina, donde el cristiano comienza a entrar en un terreno de incertidumbre, y cada vez que tú das un paso sin considerar a Dios, tú sacas a Dios de tu vida, porque tus emociones comienzan a decirte, esto se va a hacer de cierta manera. Y cada vez que le dejamos el lugar a las emociones a nuestras vidas, comenzamos, hermanos, a alejarnos de Dios. Nuestras emociones, hermanos, revelan nuestros valores, revelan nuestras creencias. ¿Sabe cuál es el remedio para la preocupación? ¿Sabe cuál es el remedio para el afán? Y es poner nuestras prioridades en Dios. El Salmo 100, acompáñenme.
¿Cuál es la responsabilidad en el control de nuestras emociones? Dios siempre va a hablarnos a través de su palabra, nos va a enseñar, y eso va a llegar a nuestras vidas y pasará por nuestras emociones, y al final tú vas a tomar una decisión o vas a evaluar lo que Dios te está diciendo. ¿Sabe que siempre que Dios nos habla, Él espera que tomemos una decisión a esa indicación que Él nos da? Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia. ¿Con qué, hermanos? Eso es lo que Dios pide de su pueblo. Pero quizás en esta tarde tus emociones te dicen, me siento cansado, no siento ganas, no tengo el deseo, no me nace, no quiero. Y al final de que tú la palabra la escuchas, tú vas a tomar una decisión. El tema es cuando las emociones gobiernan, Dios no está en tu vida. Cuando las emociones te están gobernando, Dios, su voluntad estará lejos de ti y tú caminarás en un terreno fuera de Dios. Porque el Salmo 100 dice, cantad a Dios como, hermanos, alegres a Dios. Y esto va mucho más allá de nuestras emociones. Pero al final tú vas a decidir. Versículo 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo que somos, hermanos, suyo. Pues somos pueblo suyo. Porque entonces cuando Dios nos habla, lo hacemos a un lado y decimos, Dios, tú te tardas en mi vida, y hacemos como Abraham con Isaac, se tardó y tomó a Agar y desobedeció a Dios. Cada vez, mis hermanos, que las emociones gobiernan nuestras vidas, nos metemos en problemas. ¿Qué acaso Dios no tiene control de las cosas? Claro que las tiene. Pero cada vez que tú ves que Dios no actúa, tú vas a tomar una decisión en tus emociones y te llevará a alejarte de Dios. Dice el 4, entrar por sus puertas con acción de gracia. No te preguntas si sientes o no sientes, si tienes ánimo o no lo tienes, si estás enfermo o no estás enfermo. Pero al final tú dices, es que yo voy a evaluar, que yo no me siento bien en este momento, que me duele aquí, que me duele allá, que no siento, que estoy cansado, estoy deprimido, tengo muchos problemas. Eso te dicen tus emociones. Pero Dios te dice, cuando vengas a este lugar, entra con acción de gracias, porque tú tienes vida, porque tienes salud, porque tienes una familia, porque tienes un trabajo, porque tienes una casa donde llegar. Dice el versículo, o concluye el versículo 4, por sus atrios con alabanza, bendecí su nombre, porque Jehová es ¿qué? Es bueno. Y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Sabe, hermano, que uno de los problemas grandes que tenemos en la actualidad los cristianos es que lo que gobierna nuestras vidas son nuestras emociones? ¿Sabe que a veces decimos, Señor, yo quiero sentir esto, yo quiero sentirlo, me siento mal, tengo un problema, estoy desanimado, cansado, frustrado, yo quisiera sentir el gozo, Señor, dame de tu gozo? Cuando Dios te dice, para que tú tengas el gozo, tú necesitas tener comunión conmigo en oración y leyendo la palabra. Queremos sentir que Dios está con nosotros, y la manera como sabemos que Dios está con nosotros es cuando le dedicamos tiempo a la lectura de la palabra. Cuando en nuestra noche llega, nos arrodillamos y tenemos comunión con Él. Y en la medida que tenemos comunión con Él, mis hermanos, comenzamos a experimentar que las emociones quedan de lado y que es Dios el que comienza a tener el control de nuestras vidas. El Salmo 118, versículo 1. ¿Sabe que hay una relación muy estrecha entre nuestras emociones y nuestro conocimiento? ¿Sabe usted que lo que sentimos, lo que palpamos, lo que tocamos, lo que oímos, todo eso tiene una relación muy estrecha con lo que pensamos?
A veces queremos dejar de lado las cosas de conocimiento y fluir con lo que sientes y darle rienda suelta a nuestras emociones. El Salmos 18, versículo 1 dice: te amo, oh Jehová, ¿qué? Fortaleza mía, castillo mío, ¿y qué más? Y mi libertador, Dios mío. ¿En él qué, hermanos? Confiaré. Mi escudo y la fuerza de qué? Eso es lo que Dios te dice en su palabra. Aunque no lo sientas, eso es lo que la Biblia enseña, y eso es lo que dice que tu razonamiento tiene que llevar a tus emociones a rendirse a Dios, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro escudo y que en Él confiamos. Cuando las emociones gobiernan nuestras vidas, mis hermanos, hermanas, cuando las emociones gobiernan tu vida y tú comienzas a guiar tu vida y a guiarlo a la vida de los demás con tus emociones, comienzas a alejarte de Dios. El texto que leímos al inicio dice que andamos por fe y no por qué, y no por vista. La vida del cristiano tiene que caminar creyendo a las promesas de Dios. Dice el versículo, el capítulo 18 continúa diciendo: mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser, ¿qué, hermanos? Alabado. ¿Y seré salvo de qué? Eso es lo que la Biblia dice, aunque no lo sintamos. Esta tarde, hermanos, Dios quiere hablarnos para que crezcamos y lleguemos a darnos cuenta que nuestra vida no debe de ser gobernada por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. A veces nos enojamos, nos molestamos y decimos: es que me dolió, es que no me gustó. Eso que te gustó, eso que no te gustó y que te dolió, ¿quién te lo dice? Tus emociones. Dios te dice: cada vez que tú le dejas lugar a tus emociones en tu vida, tú estarás lejos de mí y yo no podré ayudarte. El apóstol Pablo en Romanos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y Romanos 1:24, le pido que me acompañe. Dice Romanos 1:24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿A quiénes entregó a la inmundicia según aquí el texto? Aquellos que rechazaron la verdad de Dios, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿De qué gente está hablando aquí? ¿Sabe de qué gente? De personas que dejaron guiarse por sus emociones y por sus sentimientos, que se gobiernan por ellos. Porque cuando tú dejas que te gobiernen las emociones, tú estás deshonrando aquello que Dios te ha dado y comienzas a darle lugar a tu cuerpo, a ti. Vas a comenzar a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Vas a comenzar a honrar y a dar culto a otras cosas y no al Dios que te ha salvado. Dice el 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Si usted lee el texto anterior, habla de personas que se alejaron y dijeron: no queremos a Dios en nuestras vidas, que Él no nos gobierne. Efesios 4:7. ¿Sabe por qué los cristianos o por qué las personas se dejan guiar por las emociones? Tim Chester, un teólogo, dijo:
Los seres humanos pecan porque creen que la mentira de que están mejor sin Dios. Y esto es cierto. ¿Sabe por qué el ser humano le cuesta acercarse a Dios? Porque piensas que estás mejor sin Él. Piensas que tu trabajo está mejor sin que Dios meta las manos en tu trabajo, sin que Dios meta las manos en tu hogar, en tus decisiones. Entre menos Dios se meta en mi vida, voy a estar mejor. Y eso es una mentira que mucha gente se cree. Cada vez que nosotros dejamos de confiar en Dios, en su palabra, estamos creyendo en algo más o en alguien más. Y eso es una mentira, hermanos. Dice Efesios 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ¿quiénes? Ahora, ¿cómo andan los otros gentiles? ¿Sabe cómo anda la gente que no conoce a Dios? Aquí los gentiles son los que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que tampoco conocían de Dios. ¿Sabe cómo se comporta la gente que no conoce a Dios? No confía en Dios. No confían en sus promesas, lo sacan a Dios y creen esa mentira. Porque, hermano, cuando nosotros nos creemos que Dios no funciona en nuestras vidas y que nuestra vida funciona mejor sin Dios, es la peor mentira que podemos aceptar en nuestras vidas. Que andan, ¿cómo andan, hermanos? En la vanidad de su mente. Ahí la palabra vanidad habla frustración, habla sin sentido. La gente sin Dios anda con una mente sin sentido, una mente frustrada, porque cada decisión que toma se equivoca y se equivoca y se equivoca, porque está viviendo lejos de Dios. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia en ellos hay. ¿Cuál es la ignorancia? De que tú puedes hacer las cosas sin Dios. Hay gente que piensa que Dios no es necesario en su vida, y que lo que ellos sienten, ven y desean y tocan es lo mejor. Por la dureza de qué, hermanos? De su corazón. Cuando las emociones gobiernan nuestras vidas, Dios no tiene control de nuestras vidas. Nosotros pensamos que la tenemos y nos equivocamos cada vez que damos lugar a eso, hermanos. Vamos a ir concluyendo. 2 citas más. Salmo 103, 2. Búsquela. Y posteriormente busque Proverbios 29, 25. Sabemos que a través del Evangelio encontramos que la verdad nos hará libres, hermanos. Cada vez que nosotros dejamos que Dios sea el conductor de nuestras vidas y no las emociones, nos mantenemos caminando una vida confiada y saludable, porque Dios controla nuestra vida. Dice el Salmo 103, 2, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de qué, hermanos. ¿Sabe lo único que Dios nos da a nosotros son beneficios? Todo lo que Dios nos da es un beneficio. Tenemos el beneficio de la vida eterna, de la salvación. Tenemos el beneficio de la comunión con nuestro Dios. Y lo que aquí dice David, bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides. Porque casi siempre a Dios le reclamamos aquellas cosas que pensamos que Él no hizo, dejó de hacer con nosotros. Y nos olvidamos de las 1000 o 1.000.000 de cosas buenas que ha hecho por ti. Porque casi siempre vemos la paja del otro y no vemos la viga que tenemos en nosotros. ¿Lo ha visto? Cuando algo nos sale bien, comenzamos a echarle la culpa a Dios de muchas cosas, pero te olvidas de todas las cosas que Dios te ha dado. Esta tarde, hermanos, a pesar del tiempo que vivimos, tenemos la gran bendición todos aquí de una familia, de un hogar, del trabajo, de tantas cosas.
Y Dios dice, no te olvides de ninguna de tus excusas. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá, ¿qué dice, hermanos? Lazo. Allí la palabra temor no es el temor reverente a Dios. Ahí la palabra que se traduce del hebreo es miedo. Y el miedo es un sentimiento. La Biblia dice, el miedo del hombre pondrá, ¿qué? Un lazo sobre él mismo. A veces vas a conducirte en tus emociones y cada vez que tú lo hagas, esas emociones, aquí la del miedo, puede ser cualquier otro tipo de emoción, eso te va a amarrar a ti mismo y te va a cautivar. No te va a dejar crecer, no te va a dejar avanzar, te estancarás, porque las emociones alejarán siempre a Dios de tu vida. Y luego concluye, mas el que confía en Jehová. ¿Y qué es confiar, hermanos? Sino hacer su voluntad, sino creerle a Él. Él será, ¿qué? Exaltado. Un gran contraste. El hombre que se deja gobernar por sus emociones, sus sentimientos, se estará lazando a sí mismo. Y cada vez sus emociones van a hacerlo más inmovible, más limitado. Por otra parte, dice que el que confía en Jehová, y confiar tiene que ver con creer por fe en nuestro Dios. La Biblia nos invita a nosotros, hermanos, en el texto que iniciamos al principio, que andemos por fe y no por vista. Cuando las emociones gobiernan nuestras vidas, comenzamos a envolvernos en nuestros propios pensamientos, temores, y estaremos cada vez más lejos de Dios. Le pido que se ponga de pie. Si en tu vida tú le has dado lugar a tus sentimientos y a tus emociones, seguramente estás en muchas situaciones en las cuales Dios te habla que salgas de ahí y que confíes verdaderamente en Dios, porque Él será tu castillo, será tu escudo y tu libertador. Cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor. Ayúdanos a tener cuidado y no dejar de gobernarnos por nuestras emociones, porque llegarán y tendrán grandes consecuencias en nuestras vidas. Señor, quizás no sabíamos, quizás ignorábamos, pero esta tarde, Señor, danos luz para aprender a confiar en ti y dejar a un lado aquello que nos dice que haremos mejores cosas sin Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse.